Televisa presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Mieles, estudiante de la carrera de Medicina. Me encuentro en el primer semestre en la Universidad Laica de Eloy Alfaro de Manabí. El macho. El video se va a tratar sobre una pequeña exposición y explicación de lo que son los triángulos en el cuello. Como pequeña introducción, quiero decirles que lo que es la zona del cuello como tal, anatómicamente se lo va a tener como que es una forma de cilindro. El cuello va a tener una parte tanto superficial como parte profunda y se lo va a poder dividir en tres regiones o tres segmentos. Estos segmentos son anterior, posterior y lateral. Se lo divide de esta manera con el fin de que se pueda estudiar lo que es la región del cuello, así también de manera quirúrgica, pues su nombre lo dice, cuando se realiza algún tipo de cirugía en esta zona. 2000 años más tarde. Como primer triángulo vamos a tener al triángulo anterior del cuello, el cual va a tener sus límites, el cual superior va a estar dado por el borde inferior de la mandíbula. Su límite posterior va a estar dado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Su límite anterior va a ser por la línea media del cuello. Va a tener también lo que es un techo que está dado por la aponeurosis y por el cutáneo del cuello. Así también vamos a tener un piso, también conocido como base, la cual va a estar dado por la laringe y la faringe respectivamente. También dentro de este triángulo vamos a tener lo que son un contenido que está dado por lo que son músculos. Aquí se van a encontrar o van a traspasar lo que son el músculo digástrico, el músculo estiloioideo y el vientre superior del músculo homoioideo. En esta imagen que podemos ver aquí, va a tener la forma de lo que vendría siendo el triángulo con sus respectivos límites y el contenido que corresponde. Como siguiente triángulo vamos a tener al triángulo submandibular o también conocido como triángulo digástrico. Este triángulo de aquí va a tener su límite superior dado por el borde inferior de la mandíbula. También vamos a tener el límite posterior por el vientre posterior del músculo digástrico y su límite anterior va a ser por el vientre anterior del músculo digástrico. Su techo está dado por el músculo cutáneo del cuello y su piso por el músculo miloioideo. Vamos a tener en contenido, con respecto a este triángulo, son arterias, venas y nervios. En las arterias se destacan la facial y la submentoniana, y en las venas la facial y la submentoniana también, y en los nervios está el nervio miloioideo y el nervio hipogloso. Como siguiente triángulo vamos a tener al triángulo de Beckler. El triángulo de Beckler va a tener su límite superior por el vientre posterior del digástrico, su límite posterior por el borde posterior del músculo hipogloso y el límite inferior va a ser dado por el asta mayor o el borde superior del hueso hioides. En su contenido vamos a tener a la arteria lingual, a las venas linguales superficiales y como tal al nervio hipogloso. Como siguiente triángulo vamos a tener al triángulo de Pirogov, que es el que vemos en esta imagen de aquí. El triángulo de Pirogov va a tener su límite superior dado por el nervio hipogloso. Su límite inferior va a ser el tendón intermedio del digástrico y su límite anterior va a ser por el borde posterior del miloioideo. Su techo va a ser la glándula submandibular y de contenido vamos a tener arterias y venas, que sería la arteria lingual y las venas linguales. Como siguiente triángulo tenemos al triángulo submentoniano. El triángulo submentoniano va a tener su límite inferior
por el hueso hioides. Su límite lateral va a ser por el vientre anterior del músculo digástrico. Y el techo de él va a ser la fascia superficial del platisma. En contenido vamos a tener a la vena yugular anterior. Como siguiente triángulo, vamos a tener al triángulo muscular, que en la imagen que podemos observar en el video se destacan lo que son sus límites, tanto su límite superior dado por el hueso hioides y también lateral del vientre del superior del homohioide. En su límite inferior vamos a tener al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y en su línea media vamos a tener a la línea media del cuello. En su techo vamos a tener a la fascia superficial del platisma y el piso también va a estar constituido por el esternocleidomastoideo, el esternohioideo y el esternotiroideo. En su contenido vamos a tener a la arteria tiroidea superior, a la vena tiroidea superior y yugular interior, y en nervios vamos a tener a los asas cervicales. Como siguiente triángulo vamos a tener al triángulo carotidio, que es este que está aquí. Se conoce que este triángulo pues tiene su contenido muy amplio. Se podría decir que es el triángulo en donde más contenido tiene, y sus límites están dados superiormente por el vientre posterior del digástrico y el estiloioide. Su límite anterior por el vientre superior del músculo homohioideo y el límite posterior por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Va a tener un techo que está dado por la fascia superficial del platisma y un piso o base que son partes de la membrana tiroidea. Con respecto al contenido, donde decíamos que era un contenido muy vasto, muy amplio, en arterias vamos a tener a la arteria común interna, el cual va a estar relacionado con el seno carotidio, y también a la carótida común externa. Entre otras arterias tenemos a la tiroides superior, a la arteria lingual, a la arteria facial, a la faringe ascendente y a la arteria occipital. En las venas vamos a tener a la vena yugular interna, junto con la facial común, la lingual, la tiroidea superior y la tiroidea media. Asimismo, los nervios son vastos, son muchos nervios por los cuales pasan este triángulo. Vamos a tener al nervio vago, al nervio accesorio, al nervio hipogloso. En el nervio vago vamos a tener sus ramos externos y internos, y también tenemos a las asas cervicales. Terminando estos triángulos, vamos a tener al triángulo de Farabeuf. El triángulo de Farabeuf va a tener su límite antero superior al nervio hipogloso, el límite antero inferior a lo que vendría siendo el tronco venoso tirolinguofaringofacial y al límite posterior a la vena yugular interna. Entre su contenido tenemos a la arteria carótida externa e interna, y en nervios al neumogástrico y el asa del hipogloso. Como siguiente triángulo y penúltimo tenemos al triángulo de Bouillon, el cual es muy parecido al triángulo de Farabeuf. Su límite antero superior está dado por el vientre posterior del músculo digástrico, su límite antero inferior por el tronco tirolinguofaringofacial y su límite posterior por la vena yugular interna. Como último triángulo, con respecto a la región anterior de lo que es el cuello, vamos a tener al triángulo frénico, o también conocido como triángulo de Sédillon. El triángulo frénico va a tener de límite antero superior al fascículo external del esternocleidomastoideo, el límite inferior va a ser su clavícula y el límite posterior va a ser el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo. Con respecto a su contenido vamos a tener a las arterias, que vendría a ser la carótida primitiva interna y externa, y de nervios, como su nombre mismo lo indica, al nervio frénico. A continuación, mi compañero.
antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Oh, no puede ser. Mañana tengo parciales. ¿Cómo hago para aprenderme todo esto en una noche? Estoy demasiado cansado. Pero bien me dijeron, puedes estudiar cualquier cosa, pero no. El chico quería ser doctor, quería estudiar medicina. Toca retirarse de la carrera. Saludos, soy el estudiante Leonardo Ponce Saltos de la Facultad de lo que es Medicina, específicamente de primero C, y pues estamos bajo la enseñanza de la doctora Amelia Arteaga. Pues les voy a hablar sobre lo que es la otra parte de la geometría, o también denominada como triángulos de los músculos del cuello, y cierta parte de lo que es la cabeza. Pues bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre lo que es el triángulo cervical posterior, o también denominado como triángulo posterior. Pues bueno, este de aquí, como lo podemos apreciar en esta imagen, se va a encontrar posterior, este es el triángulo cervical anterior. Entonces, este va a ser el posterior. Vamos a ver sus límites para poder reconocerlo. Pues bueno, vamos a tener que los límites del triángulo posterior o triángulo cervical posterior va a ser posteriormente a lo que es el borde anterior del músculo trapecio, como podemos apreciar en esta imagen, y en esta imagen también. Vamos a tener que su límite anterior va a ser el borde posterior de lo que es el músculo esternocleidomastoideo, como podemos apreciar en esta imagen de aquí y en esta imagen de aquí. Aquí sí se nota el cursor. Bueno, vamos a tener que inferiormente vamos a apreciar el tercio superior medio de lo que es la clavícula, como podemos apreciar en esta imagen. Entonces aquí vamos a poder ver todos sus límites. Una vez nosotros sabemos los límites, vamos a ver lo que son el contenido que este de aquí contiene, valga la redundancia. Vamos a ver dentro de este de aquí a lo que es la arteria occipital, el nervio accesorio. Vamos a ver también a lo que es la vena yugular externa. Y vamos a tener también a los músculos prevertebrales, como podemos ver. Ya. De ahí vamos a tener a lo que es el triángulo occipital, como lo podemos ver de verde en esta imagen de aquí y en esta imagen de aquí. Entonces, estos ya son como ramificaciones dentro de lo que es el triángulo cervical posterior. Entonces vamos a tener a estos múltiples prácticamente triángulos que les voy a explicar. Y bueno, aquí es donde vamos a entrar a ver los límites de este de aquí. Vamos a tener que el triángulo occipital va a estar limitado, como se puede apreciar en estas imágenes, anteriormente por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Va a estar posteriormente, o sea, esta parte de aquí y esta parte de aquí, estas imágenes, va a estar por el borde anterior del músculo trapecio, algo parecido al anterior triángulo. E inferiormente va a estar limitado por lo que es el vientre inferior o vientre posterior, también denominado, del músculo homoyoide. O sea, este amarillito que vemos aquí. Este que vemos aquí en esta imagen de acá. Listo. Eso ahí con respecto a los límites de este triángulo. Vamos a ver ahora lo que es el contenido de este triángulo occipital. Vamos a ver que va a estar como contenido el nervio accesorio. Este nervio accesorio es el onceavo par craneal. Vamos a tener también los ramos de lo que es el plexo cervical. Vamos a tener también lo que es la porción más superior de lo que es el plexo braquial. Y por último vamos a ver también lo que es el nervio supraclavicular. Ese va a ser el contenido de estos triángulos. Bueno, de este triángulo de aquí. De ahí vamos a continuar con lo que es el triángulo supraclavicular. Bueno, este triángulo supraclavicular lo podemos encontrar en esta parte de aquí. Se logra ver el cursor. Este va a ser el triángulo supraclavicular. Aquí se puede ver de color verde. Entonces, este triángulo supraclavicular
vamos a tener los límites de este triángulo, los cuales van a ser superiormente, lo que es el borde inferior del vientre inferior o también denominado posterior, como lo dije anteriormente, de lo que es el músculo moyoideo, que es este de aquí. Vamos a tener inferiormente a lo que es la cara superior de lo que es la clavícula, como la podemos apreciar en esta imagen y en esta imagen de acá también. Vamos a tener también anteriormente a lo que es el borde posterior de lo que es el músculo esternocleidomastoideo, que es este de aquí. Entonces aquí lo podemos apreciar. Entonces esos van a ser los límites de este triángulo. Ya, de ahí vamos a ver lo que es el contenido de este triángulo supraclavicular. El contenido de este triángulo va a ser el nervio del mismo nombre, supraclavicular, el nervio supraclavicular. Vamos a tener al escaleno medio y al escaleno anterior. El escaleno medio y el escaleno anterior, como lo podemos apreciar en esta imagen de aquí. Y también vamos a tener a lo que es la vena yugular externa. Listo. Eso va a ser lo que nosotros podemos apreciar en este triángulo. De ahí vamos a continuar con lo que es el triángulo suboccipital, que también se lo denomina como el triángulo de Arnold. Este de aquí va a estar prácticamente en la cabeza. Bueno, vamos a tener que este triángulo suboccipital o triángulo de Arnold, también se le llama el triángulo de Tillaux, exacto, así como está aquí señalado. Pues vamos a ver que se va a encontrar en esta parte de aquí, como lo podemos apreciar en esta imagen. Listo, vamos a ver sus límites ahora. Vamos a tener que internamente va a estar por lo que es el recto posterior mayor de lo que es la cabeza. De ahí vamos a tener que este superior va a estar por lo que es el oblicuo mayor de lo que es la cabeza. E inferior va a estar por lo que es la contraparte, o sea, el oblicuo menor de lo que es la cabeza. Entonces esos van a ser prácticamente los límites de este de aquí. De ahí vamos a ver lo que es su contenido. El contenido de este triángulo, del triángulo suboccipital o también denominado como triángulo de Arnold, va a ser el nervio occipital o nervio de Arnold. Por eso es que se le brinda este nombre a este triángulo. Y también va a estar lo que es la arteria y la vena vertebral. Se la puede apreciar aquí. Listo. De ahí vamos a continuar con, ya, los triángulos escalenos. Estos los unifiqué, pero se los voy a explicar ambos. Estos van a ser el triángulo entre lo que es el escaleno medio y el escaleno posterior, o sea, entre el medio y el posterior, como podemos apreciar, aquí va a estar un triángulo. Y el otro va a ser el triángulo entre lo que es el escaleno medio y el escaleno anterior. O sea, en ambos triángulos va a participar lo que es el escaleno medio, o sea, este de aquí. Entonces, el contenido de este triángulo, bueno, de estos triángulos va a ser van a ser los siguientes. O sea, vamos a ver que entre el escaleno medio y el escaleno posterior, o sea, en esta parte de aquí, va a pasar lo que es el nervio de Charles Bell, o también denominado como el nervio torácico largo. Va a pasar este nervio muy importante. Entonces, ese es el que vamos a poder encontrar en esta parte. Mientras que en lo que es el escaleno medio y en lo que es el escaleno anterior, va a contener a lo que es la arteria subclavia y al plexo braquial. O sea, en esta parte de aquí. Listo. Eso con respecto a lo que son los triángulos escalenos. Ahora vamos a continuar con lo que es el triángulo de Leimer. Bueno, el triángulo de Leimer lo podemos encontrar aquí donde estoy pasando el cursor. Acá también lo podemos apreciar. Bueno, vamos a tener que el triángulo de Leimer también se lo va a denominar o se lo va a llamar como lo que es la zona débil de Leimer. Esta va a ser la zona débil de Leimer. Vamos a tener que sus límites, tal y como se los pueden apreciar, va a ser superiormente, su límite superior va a ser el borde inferior
de lo que es del cricofaringio. Listo. Y sus límites laterales, o sea, ambos, van a ser las fibras longitudinales de lo que es el esófago, como podemos apreciar en esta imagen de aquí, incluso en esta imagen de acá. Pero en esta imagen de aquí es más visible. Listo, entonces esos van a ser los límites que va a tener este triángulo. Bueno, en este de aquí no va a tener contenido, pero va a tener más bien una importancia estos triángulos, este triángulo. Este triángulo de aquí va a ser una zona de debilidad, tal y como lo dice su nombre, o sea, zona débil, debido a que va a carecer de fibras longitudinales. Por eso es que se le va a denominar una zona de debilidad dentro de lo que es el cuerpo. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el triángulo de Killian. Bueno, vamos a tener el triángulo de Killian. Aquí vamos a tener el triángulo de Killian. Entonces, aquí también lo vamos a poder encontrar. Entonces, vamos a tener al triángulo de Killian. Este también va a ser una zona débil. Se le va a decir la zona débil de Killian, al igual que el de Lymer. Vamos a ver ahora sus límites. Este de aquí se encuentra rodeado o se encuentra entre los fascículos de lo que es el cricofaringio, los fascículos cricofaringios, o sea, estos de aquí que estoy señalando, y los fascículos tirofaringios, que son estos de aquí. Entonces, estos va a estar entre estos de aquí, entre los tirofaringios y entre los cricofaringios, de lo que es el músculo constrictor inferior de lo que es la laringe, de la faringe, perdón. Ya. Ahora vamos a ver la importancia de este triángulo de aquí. La importancia de este de aquí, al igual que el anterior, va a ser una zona de debilidad, pero a diferencia que el anterior, en este de aquí protruye lo que es el divertículo de Senkel. Esa es la diferencia con respecto a la de Lyman, pero también va a ser una zona de debilidad. Listo. De ahí vamos a hablar sobre lo que es el rombo de la traqueotomía o rombo de traqueotomía. Va a ser este que está señalado, como lo pueden ver con el cursor, que lo estoy señalando. Bueno, este de aquí va a tener como límites, bueno, va a tener límites superiores y límites inferiores, como podemos apreciar en esta imagen. Los límites superiores van a estar dadas por lo que es el músculo esternocleidomastoide, mientras que los límites inferiores van a estar dados por los músculos esternotiroideos. De ver, en esta imagen no se puede ver bien, pero bueno, aquí lo podemos apreciar. Entonces esos van a ser los límites de este rombo prácticamente. Listo. De ahí vamos a tener la importancia de este rombo de traqueotomía. Bueno, este rombo de traqueotomía va a ser muy importante debido a que la piel en esta zona o en esta parte, en este rombo, va a ser tan fina, la cual va a facilitar lo que es un corte transversal. Este corte de aquí se va a realizar a lo que son pacientes, los cuales sufran obstrucción en lo que son las vías respiratorias. Y así los doctores puedan establecer lo que es una vía en esta zona. A este proceso de aquí es el cual se lo denomina traqueotomía y por eso es el nombre de rombo de traqueotomía. Listo. Vamos a tener por último lo que es el triángulo de Jackson. Vamos a tener el triángulo de Jackson, como lo podemos apreciar en esta imagen. Triángulo de Jackson va a estar en esta parte de aquí. Listo, los límites van a ser superiormente a lo que es el borde inferior del cartílago cricoides. Laterales vamos a tener a lo que son los músculos esternotiroideos, como lo podemos apreciar en esta imagen de aquí, que no se puede apreciar bien, pero bueno, es en esta parte de aquí. Entonces esos van a ser los límites de este triángulo de Jackson. Este triángulo de Jackson también va a tener importancia. Va a tener una importancia, la cual bueno, va a denominarse también a este triángulo como un triángulo de seguridad. Nosotros nos preguntaremos por qué se lo denomina un triángulo de seguridad.
Pues este triángulo de aquí se va a denominar así, o va a determinar, o se va a encargar de determinar hasta dónde se puede incidir la tráquea durante lo que es la traqueotomía, la cual se las mencioné anteriormente. Entonces, este va a ir prácticamente de la mano con lo que es el rombo de la traqueotomía. Entonces, por eso es que es importante en estos casos. Listo. Muchas gracias por la atención brindada y nos veremos en una próxima ocasión.